¿Qué es un survival horror? Los survival horror, por definición, son juegos de terror, pero tienen un cierto énfasis en otros elementos más allá del miedo, además de sustos y bichos que dan muy mal rollo. Los survival horror tienen dos características fundamentales que los diferencian de otros títulos de miedo. Te dan medios para defenderte de los enemigos, pero también te obligan a usarlos con moderación, siendo importante no matar todo lo que veas. Los recursos que vas a tener, tanto la munición como a la hora de curarte, van a ser bastante limitados, y más si juegas en dificultades difíciles. Al quitar énfasis del combate, también pone otros obstáculos que generalmente toman forma de puzzles, pues muchos de los survival horror clásicos son infames por lo retorcido que son sus acertijos, pero es la verdadera clave del género y parte de su encanto atemporal. Con esto en mente, ya sabes qué es un survival horror, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo fueron los inicios de los juegos de terror? Pues no te preocupes, mi querido amigo, ya que como se aproximan las temporadas Spookies, quise hacer un video especial por las fechas. Así que, sin nada más que decir, el día de hoy les traigo la historia de los juegos de terror, parte 1. Hoy en día es razonablemente más fácil crear un entorno que asuste a un jugador, tanto en lo visual como en lo sonoro, pero ¿se imaginan hacer esto en un Atari 2600? Eso fue el desafío que la propia Atari, que en 1982 lanzó el que es considerado el precursor del género, llamado Haunted House. En él, controlamos un personaje representado por un par de ojos, exploraba una mansión en busca de una serie de objetos mientras evitaba las criaturas que la habitaban. Obviamente, el miedo recaía en la ambientación que en las sensaciones que transmitía, pero hoy en día es el abuelo de los survivals actuales. En la línea de Haunted House llegaron en 1983 otros títulos como Attic Attack para ZX Spectrum y Ghost Manor para Atari 2600, más elaborados en lo visual, donde recorremos un castillo y una casa encantada, respectivamente, para volver a pasar miedo, entre muchas comillas. Como en la mayoría de experiencias de la época, el terror era bastante relativo. Como ya había mencionado, el género recaía más bien en la temática. Como los exponentes actuales, estos títulos eran principalmente aventuras con argumentos más oscuros de lo habitual. Uno de los títulos que también podemos destacar de esta época fue, sin duda, The Texas Chainsaw Massacre, un título basado en la película conocida en LATAM como Masacre en Texas. Curiosamente, y precedido por la fama de la película y por un género que daba sus primeros pasos, muchas tiendas se negaron a vender el juego, afectando negativamente a sus cifras de ventas. Tras los precursores del género, los estudios vieron que esta temática tenía potencial y no dudaron en aprovecharla. Commander 64 y ZX Spectrum disfrutaron de Evil Dead. Otro título que gozó bastante popularidad en su momento fue Chiller, o Chiller, la verdad no sé inglés. Un juego de disparos para recreativas y adaptado a NES y su pistola, que destacó por lo explícito de su propuesta, donde podíamos volar los miembros de nuestros enemigos, con un apartado gráfico ya más claro y menos conceptual. Por recordar más propuestas, tenemos Nosferatu The Vampire, un juego de aventuras para Amstrad CPC o CPC, no sé cómo se puede pronunciar eso en inglés, Commodore 64 y ZX Spectrum en 1986,
Unlimited, aventura gráfica lanzada en el mismo año para Mac y luego para múltiples plataformas, o Ghost Hunters, un juego más enfocado en la acción. Durante la segunda mitad de esta década, un estudio llamado CRL Group lanzó aventuras de texto basadas en clásicos de terror como Frankenstein, Drácula o Jack el Destripador. Los juegos eran básicamente letras en la pantalla. Con la llegada de sistemas más potentes pudimos comenzar a ver propuestas más consistentes en el ámbito del terror. Algunas de ellas que todavía recordamos, lanzado originalmente en 1986, que fue un buen año para los amantes de esta temática que todavía no nos atrevemos a clasificar como un género. Tenemos Zombie, un título de Ubisoft que tuvo que esperar casi 30 años para ver su secuela, Zombie U. Un título que podríamos agarrarlo con pinzas sería Maniac Mansion, que no cabe duda que tenía algunos elementos propios de la temática que nos ocupaba, tanto así que tuvo que recortar algunas cosas para que Nintendo permitiese lanzarlo en NES. Pero su ambientación y sentido del humor difuminaba un tanto su inclusión. De todos modos, la calidad de esta aventura gráfica es tal que merece la pena ser recordada. Entre los nombres que todavía recordamos no podía faltar Splatterhouse, el juego de Namco lanzado para recreativas en 1988, que vio varias secuelas y una especie de reinicio hace relativamente poco. Antes de dar un importante salto al repaso por la historia de los juegos de terror, quiero explorar un par de títulos más. Por una parte tenemos La Place No Ma, un juego de rol japonés lanzado originalmente en 1987, con ports varios hasta llegar a Super Famicom en 1995, cuya temática encaja en este especial. Y Viernes 13, un título basado en la película Viernes 13, lanzado en 1989 para NES. Obviamente, para entender dónde están los juegos de terror hoy en día es necesario repasar su historia y ver todas las diferentes propuestas que se barajearon hasta coincidirnos al camino del survival horror. A partir de ahora vamos a intentar obviar un poco la temática e intentar ilustrar solo los juegos que mejor encajan dentro del género, y el primero no podría ser otro que Sweet Home. Este título de 1989 que Capcom era un título complementario de una película del igual nombre, y a pesar de su base rolera, tenía un importante elemento de tensión. Los personajes que morían no se podían resucitar, por ejemplo, algo que afectaba a los diferentes finales e intentaba introducir un terror psicológico. Tanto así que muchos consideran que este sentó las bases de lo que posteriormente sería Resident Evil, juego que se había concebido como un remake de Sweet Home. Ese mismo año, Dynamics y Electronic Arts lanzaban Project Firestar para Commodore 64, probablemente el primer survival horror de la historia, tal y como hoy concebimos el género. Inspirado por la película de Alien, este título tenía punto por punto los principales factores que hoy en día definen un juego de terror, como mezcla de acción y aventura, sensación de soledad, exploración, argumento contado a través de documentos y secuencias, múltiples finales, un personaje frágil, armamento débil y munición limitada, violencia explícita, música dinámica y búsqueda de tensión y agobio en el jugador. Sin duda, una lista que muchos desarrolladores deberían realizar hoy en día antes de ponerse a trabajar en un nuevo juego que intente abrazar el género del survival horror. Probablemente más por casualidad que por impacto, The Project Firestar fue un título bastante desconocido hasta que el survival horror se popularizó años después. Infogrames lanzaba en 1992 Alone in the Dark para PC,
que fue probablemente el juego más influyente para el gran público de cara a la hora de definir por completo el género. Puzzles, llaves, monstruos, soledad, tensión y además convenciones comenzaban a llegar las portadas de revistas al recibir premios y a demostrar que el miedo tenía mucho de sí para dar en el mundo de los videojuegos. Night Trap es uno de esos juegos que recurrían al full motion video para ofrecernos una serie de películas interactivas aprovechando el formato CD de Mega CD, 3DO y PC. Lanzado en 1992, fue, lo crean o no, bastante controvertido, generalmente por políticos y demás defensores de la libertad, que, a juzgar por sus totalmente erróneas palabras, ni siquiera habían tocado el juego. Volviendo a los survival horror por definición, hay uno ineludible, Dr. Hauser. Este tiene el honor de ser el primer juego de terror totalmente en 3 dimensiones, lanzado en 1993 para 3DO y aportando una de las señales de identidad de futuras leyendas como Resident Evil, como eran las secuencias de cruzar una puerta para ocultar las secuencias de carga, y además una interfaz que también sería bastante común en otros títulos por venir. Uno de los primeros juegos en apostar por la mecánica del terror dentro de los géneros en shooters en primera persona fue Nightmare 3D, lanzado para PC en 1994 y con una mecánica que se alejaba de la acción más frenética, ofreciendo un ritmo algo más pausado y diferentes puzzles que resolver. Este especial lo cerraremos con uno de los juegos, desde el punto de vista de muchos, es el último gran título antes de la llegada de los grandes como Clock Tower, Resident Evil y Silent Hill, cuyo tema comentaré ya en el próximo video. El juego al que me refiero es D, un juego del estudio Ward, lanzado en 1995 para 3DO, Saturn, PlayStation y PC, recordado por ser explícitamente violento, sin ningún tipo de tabús al respecto. D, eso sí, estaba más orientado a una película interactiva, la cantidad de puzzles y secuencias pre-renderizadas que el juego como tal. Así como había comentado antes, hasta aquí dejaremos la historia de los videojuegos. Pero no se preocupen, esta solamente es la parte número 1. Posteriormente voy a seguir subiendo las demás partes, pero todo a su tiempo. Estos videos me toman demasiado tiempo y más aparte la investigación, entonces sí me tardo un poquito. Yo me despido dejando la puerta abierta a los juegos que comenzarán lo que ya es conocido por la industria como la edad dorada de los survival horror. Pero tranquilos, volveré pronto con la parte 2. Así que espero que les haya gustado la travesía de los inicios de los juegos de terror. Pero sin nada más que decir, denle like al video, comenten, suscríbanse y hagan todas esas cosas que piden los youtubers famosos. Yo me despido y nos vemos hasta un próximo video.